Con la siguiente información porque vamos a hablar de nutrición, pero cómo ciertos químicos pueden dañar nuestra salud y no nos estamos dando cuenta. Para tratar esta información se encuentra con nosotros el doctor Roger Fernández, quien es especialista en nutrición ortomolecular y nos va a ayudar un poco a entender este tema. Bienvenido al Día de la Revista, doctor. Un placer, un gusto de estar por Santa Cruz y para poder conversar e informarnos principalmente. Bueno, estábamos hablando de ciertos elementos químicos que se encuentran o que ingerimos, mejor dicho, sin darnos cuenta. Cuando hablamos de estos elementos, ¿a qué nos referimos? En realidad estamos conviviendo en la actualidad y en el futuro nos va a tocar un poco más porque estamos viviendo con un enemigo silencioso, los derivados químicos, ¿no? Ellos están en contacto con los alimentos que obviamente día a día los estamos asimilando. En este caso tenemos el nombre de cierto elemento químico que es el que más consumimos de manera más común, pero no nos damos cuenta que se trata de los obesógenos. ¿Cómo esto nos puede afectar? ¿Qué son los obesógenos? Los obesógenos en sí son xenobióticos. Los xenobióticos son elementos químicos que no proceden de origen ni animal ni vegetal, ni origen animal. Es decir, que no tienen una naturaleza. Son diseños, son estructuras químicas que son elaboradas en laboratorio por manos del hombre. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo encontramos de distintas formas. Lo encontramos principalmente el bisfenol A, es uno de los elementos más estudiados. Ellos se encuentran en plásticos, ¿no? Los podemos encontrar en las botellas desechables. Los podemos encontrar en trappers, en juguetes. Otro elemento muy importante son los talatos. Los talatos también son muy importantes en la parte del PVC, que están en las tuberías, están en el spray que a veces utilizan, el spray de cabello, está en los repelentes para los mosquitos. Estamos hablando de otros elementos que también están muy importantes en la cocina, por ejemplo, el teflón que recubre el sartén, también tiene elementos que son el talato. Y otros elementos derivados del estaño, son derivados de petróleo, que obviamente al tener el proceso industrializado se obtienen diferentes objetos, diferentes utensilios que nos toca convivirlos y los tenemos en casa. Ahora, doctor, ¿cómo es que estos químicos que se encuentran en objetos como los que tenemos aquí en la mesa, justamente industrializados, pueden pasar a ser ingeridos por el cuerpo humano? Lo que pasa es que estos químicos van a tener una parte de descomposición por la calor. Imaginemos un poco la parte de lo que se va a exponer a temperaturas altas, por ejemplo, lo que mencionábamos, el talato que compone el teflón de la sartén, que al ser a temperaturas altas va a empezar a descomponer el elemento químico y obviamente a impregnar, a manchar los alimentos y obviamente no los vamos adquiriendo. Una dosificación consecuente, recurrente, obviamente nos va a llevar a efectos que ya serían los problemas. ¿Cuáles son estos efectos en nuestra salud? Bastante, no solamente la parte de la obesidad. El problema de estos elementos es que van a generar disrupción, van a generar un bloqueo, una comunicación normal de todo lo que es el sistema hormonal. Ellos se comportan como si actuarían como una hormona, bloquean o suben o bajan los niveles de una determinada hormona. Ellos, por ejemplo, nos van a causar, en el caso de la obesidad, activación de ciertos elementos interruptores en la parte celular que son muy importantes como el PPAR, como la leptina, la parte de los receptores estrogénicos que tienen que ver mucho con la parte del equilibrio energético. Entonces, ellos van a predisponer a que prácticamente se descontrole ese sistema y lleguemos al resultado final, almacén, grasa corporal. Aumentamos de peso. Aumentamos de peso, es la obesidad que generalmente se ve muy acostumbrado, que es la obesidad central, que uno va acumulando en la parte de la masa. Y obviamente tenemos de ahí consecuentemente a otras patologías, pero lo que más nos preocupa es que no solamente van a generar un camino a la obesidad, sino van a predisponernos a otros tipos de problemas, como reglas prematuras o alteraciones en el ciclo menstrual. Como estamos hablando, se comportan como si fuesen hormonas, entonces van a generar problemas hormonales, van a generar predisposiciones al cáncer. ¿Y qué se puede hacer para evitar esta situación si bien día a día consumimos estos elementos químicos sin darnos cuenta? En los alimentos, mejor dicho, más comunes que un ser humano puede consumir, ¿qué se puede hacer? En realidad hay un grupo muy delicado. El grupo más delicado para estos elementos son los que están en etapa de embarazo, los niños
en el vientre materno y los que están en la parte de neonatal, ¿no? Ellos son el grupo mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente su hígado está en desarrollo de defensa. Su sistema de defensa está en camino a la mejora. Su sistema antioxidante está en desarrollo, es decir, que tienen sistemas de defensa mucho más débiles que una persona adulta, por ejemplo, ¿no? Y son los pacientitos que más debemos cuidarlos, por ejemplo, el biberón. ¿Cómo se puede Procurar cuidar? que el biberón sea de vidrio en lo posible, ¿no? Porque a veces para lavarlo lo exponemos a temperaturas calientes. Perfecto. ¿Cómo podemos aprender entonces, doctor, estas técnicas para poder cuidarnos? Usted también tiene un curso para poder enseñarle a las personas. Claro que sí. En realidad, para la parte de información, evaluación, nosotros realizamos una consulta evaluativa médica desde el punto de vista nutricional y ortomolecular principalmente, que hace énfasis a estos temas y a otros más, enfocados un poquito a restablecer la calidad de vida y principalmente reponer la parte de los antioxidantes. Cuando uno habla de esto y cómo podemos protegernos, la forma sería, uno, evitar consumir alimentos o bebidas que contengan plástico. Consumir en lo posible alimentos de origen orgánico. Evitar tener exposición, digamos, o utensilios que generen descomposición, como la parte de los sartenes con teflón, ¿no? Alimentarse sano, hacer ejercicio, dormir bien, evitar el estrés, son factores que también obviamente coadyuvan. Muy bien, los consejos entonces del doctor Roger Fernández, especialista en nutrición ortomolecular con relación a cómo debemos cuidarnos para tratar de no ingerir estos elementos químicos. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia con nosotros. Así es, el agradecido soy yo y invitamos a la población a que puedan pues visitar a su médico de cabecera y si tienen alguna duda visitarnos al consultorio que está en la calle Cañada Stronger, esquina Platanillos, segundo anillo interno, Medicén, o al teléfono 330-1353. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Continuamos con más en Al Día, la revista.